Hola, hoy vamos a hablar de los distintos enfoques dentro de la psicología. Vamos a comenzar por el estructuralismo. Después de que Wundt funda su psicología científica en 1789, surgen diversos enfoques, entre ellos el de Edward Titchener, 1867-1927, inglés de nacimiento, americano por residencia y alemán por formación. Él influye mucho en la psicología como ciencia, en la psicología norteamericana, trabaja en la Universidad de Cornell, Estados Unidos, y funda una psicología experimental basada en la ortodoxia de Wundt, en el experimentalismo de Wundt. Él plantea el estructuralismo que busca combinar los elementos básicos de la conciencia. O sea, busca explicar cómo se combinan esos elementos simples, mínimos, elementales, básicos de la conciencia. Y su interés es el conocimiento puro. Rechaza todo lo que sean los problemas o principios prácticos de la psicología. Gracias a sus investigaciones, la psicología adquiere aún más el título de ciencia, aunque su sistema comienza a declinar a principios del siglo XX. Vamos a ver que se le opone al estructuralismo el funcionalismo de William James. William James coexiste con la corriente psicológica de Titchener. Él también es de Estados Unidos y funda un movimiento que intenta abandonar la introspección y el experimentalismo del estructuralismo. Y él busca responder no tanto el qué de la mente, sino el para qué. Si el estructuralismo es teórico, el funcionalismo es práctico, busca una psicología práctica. Mientras el estructuralismo busca una teoría pura. Si el estructuralismo utiliza el experimentalismo y la introspección, el funcionalismo va a utilizar test, laberintos, rompecabezas, ya que busca la practicidad de la ciencia psicológica. Como dije recientemente, William James es una de las figuras fundadoras de esta corriente. Nace en 1842, fallece en 1910, publica un libro que se llama Principios de la Psicología. Y busca centrar sus preocupaciones, como dije antes, en lo práctico y en lo individual. Tiene mucha fama. Y también le da mucho valor a la cuestión de las emociones. Él plantea algo muy interesante. Por ejemplo, ante la pérdida de una fortuna, el resultado sería estar tristes y llorar. Pero según James, las emociones dependen de lo que hacemos. Su teoría altera el orden de la secuencia. Es decir, nos sentimos tristes porque lloramos, no por el hecho que haya ocurrido. Entonces, él plantea una cuestión central: actúa del modo en que te quieras sentir, más allá del hecho que nos está condicionando. Actúa como te quieres sentir, y si te sientes triste, sonríe; si tienes miedo, silba para conservar la valentía. Esto fue toda una novedad. Actualmente perdió su carácter de novedad, tal como lo hubiesen pretendido los creadores. Pero no podemos dejar de decir que su planteo fue muy novedoso y que hizo aportes muy interesantes. Aquí vemos una imagen del famoso William James, quien se dejó guiar por una filosofía que se llama pragmatismo, justamente por esta practicidad que él quería darle a la ciencia psicológica.
Vamos a ver ahora la teoría conductista, que se centra en el estudio del comportamiento observable. Todo lo que no se pueda tocar, palpar, ver, investigar de una manera concreta a través de alguno de los sentidos, el conductismo rechaza. Todo lo que tenga que ver con lo interior, con la conciencia, con lo de adentro, con lo inconsciente, es rechazado por el conductismo, quien considera además que los seres humanos tenemos unos muy pocos instintos básicos y todo lo demás es aprendido. Por eso el entorno es esencial. Muchas de las cuestiones que se toman como instintos en realidad son aprendidas tempranamente para esta teoría. Y junto a Watson, Pavlov, Skinner, se va a plantear la relación entre estímulo y respuesta, premio y castigo. Para Pavlov y Watson, quienes crearon dentro del conductismo el condicionamiento clásico, lo importante son los estímulos, a diferencia de Skinner, que plantea un condicionamiento operante para el cual lo importante son los reforzamientos. Es decir, para Watson lo importante es, qué se le va a presentar como estímulo a la persona para condicionar su conducta. En cambio, para Skinner, cómo se va a reforzar su conducta. Y aquí surge principalmente la importancia de los premios y los castigos. Reforzar las conductas positivas con premios y reprimir las conductas negativas con castigos. Bueno, aquí tenemos el condicionamiento operante con Skinner desde 1904 a 1990. Y tenemos a Watson desde 1878 a 1958. Bueno, la teoría del condicionamiento operante, donde las personas responden a una acción y el ambiente controla la conducta. O sea, el ambiente es el que va a proponer el reforzamiento necesario para crear una conducta, la conducta deseada, para crear una conducta positiva. Y plantea que un organismo repite una conducta que se ha reforzado positivamente y abstiene una respuesta que haya sido castigada. Investiga con animales y también con algunos seres humanos. En cuanto a volviendo a Watson, del cual dijimos que nace en 1878 y fallece en 1958, es muy famoso en Watson un experimento donde se propuso demostrar que los temores infantiles y otras reacciones emocionales son adquiridas y no innatas, como les decía antes. Para el conductismo, la mayoría, hay 1, 2 o 3 instintos básicos y lo demás es todo adquirido. Parte además de emociones básicas como el miedo, y él junto a Rosalie, que es su asistente, presentan un experimento en el cual llevan una rata a un famoso niño de 9 meses, quien tras asociar un ruido con la rata se demuestra su miedo aprendido. Bueno, y se proponen luego que desaprenda este miedo. Buscan investigar, cómo reacciona el niño ante una emoción básica que es el miedo, ante un estímulo determinado, buscando comprobar cómo el miedo es aprendido justamente a base de un estímulo presentado.
y cómo ese miedo también, que es creado en relación a un estímulo presentado, se puede desaprender. Bien, vamos a presentar ahora rápidamente la teoría gestáltica, que es totalmente distinta al conductismo. Es una teoría que parte de totalidades, que parte de la comprensión de la estructura. La estructura en alemán es Gestalt, que significa totalidad, y esa totalidad es mucho más que la suma de las partes, o sea que se va a oponer al estructuralismo que plantea subdividir la conciencia en partes simples para poder estudiarlas, porque para la Gestalt la estructura es una complejidad, una configuración compleja que es mucho más que la suma de esas partes. Bueno, también se va a oponer al conductismo. Para la Gestalt, la Gestalt estudia las leyes de la percepción, a partir de las cuales el sujeto puede percibir a su entorno desde una totalidad. Bueno, acá hay algunos dibujos donde se muestran algunas de las leyes, como en esta, que según enfoquemos en la figura o en el fondo pueden verse una copa o las dos caras. Este dibujo, por ejemplo, al cual le falta el cuello, pero para nosotros, por más de que le falte el cuello, vemos una totalidad, o sea, decimos que es una figura humana. Bueno, lo mismo que aquí, por más de que el dibujo corte la palabra, nosotros leemos la palabra Gestalt. Estos son algunos de sus principios. Bueno, como les decía antes, el todo es más que la suma de las partes. Además de estudiar la percepción, estudia el aprendizaje, plantea el aprendizaje a través de problemas, el aprendizaje como un insight. Aquí podemos ver algo más acerca de la ley de figura y fondo, que según cómo enfoquemos la figura y el fondo, pueden verse distintas figuras de animales una dentro de la otra. Bueno, y acá hay alguna información de que la psicología gestáltica surge a comienzos del siglo XX en Alemania. Sostiene que la mente se encarga de configurar mediante diversos principios los elementos que pasan a formar parte de ella gracias a la acción de la percepción. Acá están todas las leyes de la percepción que plantea la Gestalt. Bueno, y vamos a cortar este video para continuar en un segundo video. Solo decir que la terapia dentro de la teoría gestáltica también se desprende, digamos, de este concepto de totalidad, trabajando a través de campos, de sistemas, planteando que si se va a abordar un problema, todo el sistema, digamos, está afectado. Todo lo que pase en una parte va a afectar a la totalidad del sistema. Y además, las terapias se enfocan utilizando campos fenomenológicos, ya que la teoría gestáltica le da mucha importancia al fenómeno que se está presentando en el momento, al fenómeno presente. Por eso busca que la persona tome conciencia en el aquí y ahora, de su aquí y ahora. Viendo y abordando sus problemas desde otro punto de vista, observando qué está ocurriendo con el sistema. Los creadores de la teoría gestáltica son Max Weitermer, 1880-1943,